Tenemos el gusto de volver a recibir en nuestros estudios virtuales a Emanuel Bonforti, docente de la Universidad Nacional de Lanús, acá en nuestros estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, la Radio Cooperativa.uy de Montevideo, y la novedad que incorporamos una nueva radio a nuestra programación, que es la radio comunitaria, la RU, que nos va a retransmitir de todos los lunes, de 4 a 6 de la tarde, todos nuestros programas. Así que, Manuel, amplía un poquito más la difusión de tus palabras. ¿Qué tenés preparado para nosotros hoy? Bueno, Roberto, muy contento otra vez de participar con ustedes, con los compañeros y compañeras de allá. La idea era trabajar un poco Herrera dentro de su tradición historiográfica, dentro de la construcción de un relato historiográfico y dentro de lo que fue el primer revisionismo. Hoy no vamos a hablar tanto del herrerismo en tanto beta política, sino más algo vinculado a la historiografía, que es algo un poco lo que veníamos conversando en los anteriores programas. Antes que nada, me voy a tomar el permiso de definir un poco a la figura de Herrera a través de un libro que se llama Herrera, Patria para Todos, de José Luis Baumgartner, que va a decir: ideológicamente fue nacionalista, conservador de la derecha por la izquierda, agrario, aristócrata popularista, entreverado con la indiada, doctor sin doctoreo, apegado al terruño, desconfiado de todo lo que excediera lo comarcal, esto lo vamos a ver después, negador de intromisiones ajenas y por añadidura antiimperialista. Sol y luna de su cielo, indiscutible caudillo empujado por las transformaciones y la gente, integrándose hasta el último oriental en la nación, inconcluso como persona e idéntico a sí mismo, pero incesante cambio como el mar. Bueno, un poco Herrera es esto, y sus relatos historiográficos son un poco esto, esta cuestión entreverada. Dentro de mi esquema y dentro de cómo es percibido también desde Buenos Aires, uno podría pensar que definir de esta manera: Artigas es un oriental, Manuel Oribe ya es un oriental uruguayo, y mi punto de vista es que Herrera ya es un uruguayo oriental. Digo, después vamos a ver cómo transita esto. Yo seleccioné 5 temas para 5 libros, estuve releyendo de Herrera, que van desde 1898 a 1919. Agarré solamente una parte de su vasta producción. Por la patria, la tierra charrúa, la Revolución Francesa y Sudamericana, el Uruguay internacional, Buenos Aires, Urquiza y el Uruguay. Estos libros también son muy analizados por una autora, Laura Reali, en su libro Herrera, la revolución del orden, ¿sí? Y en todo el relato historiográfico de Herrera hay un intento durante este periodo de buscar lo que es las raíces de la nacionalidad. Y esto se debe también un poco por su trayectoria. Herrera fue un soldado y conoce la frontera, y eso es lo que le da un plus con respecto a otros historiadores que fueron historiadores de salón, por así decirlo. En estos libros, en estos títulos que les mencionaba hace un ratito, pero sobre todo en la Revolución Francesa y el Uruguay internacional, y más que nada en la Tierra Charrúa de 1901, hay un intento por definir el tipo ideal de la nacionalidad uruguaya, ¿sí? El tipo nacional de la nacionalidad uruguaya. Por construir un relato en esa nacionalidad propio de los habitantes del mundo rural, de la ruralidad. Está escribiendo desde la ruralidad. Y en todo esto se juega mucho la cuestión de la estirpe nacional. Digo, la cuestión de la estirpe nacional es muy propia de todos los relatos rioplatenses, tanto argentinos como uruguayos, durante principios del siglo XX. Hay un lastre aún muy positivista
donde las naciones aún siguen mirándose para adentro en vez de mirar para afuera, por decirlo de alguna manera. Y hay una construcción en Herrera de comenzar a pensar esa naturaleza, esa incluso en términos de raza, porque el término raza en ese momento no estaba tan sancionado dentro de las disciplinas sociales, dentro de las ciencias sociales, y comienza a analizar que, bueno, que ese ser nacional uruguayo se debe fundamentalmente al ambiente, a una naturaleza particular, a un medio, ¿sí? Es un ser y una comunidad donde ya el componente indígena estaba disuelto, donde el componente africano también estaba disuelto, con lo cual es una población típica, es una población autóctona. Es autóctona, pero específica a la vez. Y esa especificidad de la población en sus relatos históricos se deducen del ambiente y del carácter del carácter particular que tienen. Es una especificidad uruguaya propia de la comunidad hispanoamericana, es decir, hay lo que sería un novum histórico, una suerte de nueva constitución de la identidad. Y con esto también pensar de qué manera piensa la cuestión del mestizaje, ¿sí? Porque hay autores que dicen que Herrera no trabaja la cuestión del mestizaje, y yo creo que desde la cuestión cultural, de acuerdo a las instituciones que analiza, me parece que hay un lastre para pensar el mestizaje en clave cultural, ¿sí? Él recupera el espíritu de los charrúas, pero también atravesado por toda la cuestión hispanoamericana. Ahí yo observo una recuperación del mestizaje cultural. Otra de las cuestiones que recuperan en estas obras es la figura del gaucho y la figura del matrero, siempre vinculado a la ruralidad, ¿sí? El gaucho va a estar caracterizado en su obra por la patria, digo. Es una obra que escribe posteriormente a un levantamiento en el que participó él. Y también identifica al matrero, al que le da una categoría inferior al gaucho. Está analizando sociológicamente esa ruralidad, por así decirlo. Y Herrera va a detallar y va a analizar en términos de consideración positiva la figura de los caudillos, la institución caudillar, por así decirlo. Y lo que va a hacer en todos estos textos de principio del siglo es otorgarle nacionalidad a aquellos que el vallismo, por omisión, les había restado esa nacionalidad por ubicarlos en el costado de la barbarie, ¿sí? Herrera siempre analiza en este momento, en esa lógica civilización y barbarie, a través de una discusión directa con el vallismo, ¿sí? Una discusión por la apropiación y el significado del relato histórico. El otro tema acá, que va a trabajar bastante en estos textos, y sobre todo en el Uruguay internacional, es intentar la construcción de una identidad ajena y separada a lo que es Brasil y la Argentina, pero sobre todo a la Argentina, ¿sí? Está escribiendo en el marco del Uruguay internacional es de 1912. Está inscribiendo en el marco del centenario de la Revolución de Mayo, donde Herrera observa con preocupación el avance del aparato cultural argentino. Dice que para él el aparato cultural argentino es una amenaza para la integridad del nacionalismo uruguayo. Digo, a través de una penetración pacífica, dice Herrera, está amenazada nuestra nacionalidad en términos culturales. Y empieza una discusión interesante con Osvaldo Mañasco, con Ricardo Rojas, autores de este lado de la cuenca que escriben en el marco también del Bicentenario. Y el otro tema, me parece, es la recuperación de un nuevo relato histórico. Y ese relato histórico lo piensa fundamentalmente en las escuelas. Es necesario otro relato histórico, porque la historia en el mundo de las escuelas, en la pedagogía escolar, es una herramienta que puede generar fracturas sociales. Herrera está muy preocupado por la estabilidad social
y por el avance cultural del vallismo. En la Revolución Francesa, y esto se vincula a lo que dije recién, en la Revolución Francesa y Sudamericana de 1912, va a trabajar el tema de la violencia jacobina, y va a decir que el gran problema es que esa violencia se extendió en América Latina y el gran tema estuvo en la imitación de modelos. Él observa que el vallismo en este momento tiene cierta tradición jacobina, tiene cierta intención de imitar aspectos culturales de esa Francia, de esa cultura francesada. Y eso es como un tema bastante preocupante para Herrera. El otro elemento que va a recuperar en todas estas obras es la cuestión de la tradición, ¿sí? Casi como en clave telúrica, y esto fundamentalmente en La Tierra Charrúa de 1901, donde analiza la comunidad a través de una crítica al constitucionalismo, dice. Ese constitucionalismo, y en esto está señalando directamente al Partido Colorado, construyó una organización política que intentó suspender los bandos, es decir, está mirando en clave de divisa. Y ese partido constitucionalista propuso una pelea contra nuestras leyendas, contra nuestras tradiciones, e intentó hacer tabla rasa con el futuro, con el pasado. Renegó caudillos, renegó sus obras, y lo que va a decir que los compatriotas de la pradera, él está pensando desde la pradera, permanecieron fieles a sus primitivos amores, es decir, no se dejaron como infectar, hablando en lenguaje positivista, de la tentación jacobina vallista. Dice, en la democracia americana, ¿sí?, la democracia de los caudillos, tiene organismos de base sólidas, que son la familia, la muchedumbre. Dice, y no se van a arrancar a capricho como se quita una verruga. Digo, esta imagen es muy interesante porque de cierta manera me parece que uno de los límites para mencionar es que él está hablando desde la pradera, pero también como hay una limitación a la hora de comprender y pensar un ensamble entre ciudad y pradera, ¿sí? Esto es algo que va a atravesar buena parte de la política también del Uruguay durante los primeros 50 años del siglo XX. Lo que sí va a decir que es necesario una coexistencia pacífica entre diferentes tradiciones. Y ya vinculado, digo, esto fue todo más bien puertas adentro, este relato, esta construcción historiográfica, esta cuestión de destacar tradición, destacar el gaucho, pero también hay una discusión para el otro lado de la Cuenca del Plata. Está discutiendo directamente con la figura de Bartolomé Mitre, ¿sí? A ver, hay una desconfianza en el relato histórico de Bartolomé Mitre. No solo por su carácter unitario, sino también porque Mitre es un hombre que viene de Buenos Aires. Y yo creo que acá Herrera también trata de emparentar Buenos Aires con Montevideo en algunas cuestiones. Dice, es un momento de construir nacionalidades, y en este momento de construir nacionalidades también, durante el siglo XX, hay un enfrentamiento muy, muy famoso entre Ricardo Rojas, una discusión, y Juan Zorrilla de San Martín, ¿sí? En el cual aparece la figura de San Martín, ¿sí?, del Libertador, aparece como central para comprender todo el proceso independentista. Buenos Aires en este momento está construyendo un relato independentista a partir de la figura de San Martín, y dejando de lado a Bolívar y Artigas. Y esto es algo que preocupa fundamentalmente a toda la historiografía uruguaya de ese periodo, fundamentalmente a Herrera, ¿sí? Herrera va a considerar el relato histórico argentino como una crónica hostil, ¿sí? Y a partir de esa crónica hostil, no se escuchó eso. ¿Como una crónica? Como una crónica hostil, ¿sí? Hostil. El relato en torno a la construcción del artiguismo por parte de la historiografía argentina, sobre todo por parte de la historiografía de Buenos Aires, es una crónica hostil hacia Artigas. Y Herrera entonces va a comenzar un proceso de deconstrucción a partir de
empezar a desarmar esa leyenda negra sobre Artigas, que la termina de desarmar Fidel Devoto, como vimos en anteriores ediciones. A ver, va a decir que es necesario un relato historiográfico más armónico, va a decir. Es necesario recuperar cierto caudillismo. Y comienza también todo un proceso de intercambio cada vez más fluido con ciertos historiadores argentinos, entre ellos Ricardo Rojas, al que recupera cierta cuestión gaucha dentro de sus obras. Dentro de las controversias con Mitre, como dato de color que va a tener Herrera, es que se va a oponer a los homenajes rendidos por parte del Partido Colorado en 1906 a la figura de Mitre, ¿sí? La figura de Mitre, aparte, es uno de los hombres que impulsó la guerra del Paraguay, uno de los grandes temas de análisis de Herrera, ¿sí? Y con respecto a esto, vinculado también a la figura de Artigas, va a decir, Artigas fue el jefe de los orientales, pero también fue el protector de los pueblos libres. Y con esto también hay una distinción entre pensar no solamente a Artigas como un hombre propio de la provincia oriental, de la banda oriental, sino también ya va a extender en sus análisis la figura de Artigas a todo el litoral. Esa resignificación de la figura de Artigas a partir de entre 1910 y 1920, esa deconstrucción de la leyenda negra que lo obliga, producto de la discusión con la historiografía argentina, lo lleva también a repensar lo que fue la figura de Rosas. Si está repensando, si en un momento Herrera pensaba, no tenía una buena sensación, una buena impresión política con respecto a la figura de Rosas, esto se modifica al finalizar la década del 10 del siglo XX, ¿sí? Mitre, por el otro lado, es ese adversario historiográfico, y Mitre también está íntimamente vinculado a la cosmovisión sarmientina. Digo, Mitre y Sarmiento forman parte de una misma cosmovisión, a la que Herrera discute a través de la clave civilización y barbarie. Y en esa discusión con Mitre, en términos historiográficos, con Sarmiento, en términos historiográficos, por haber apoyado la guerra del Paraguay, hay inevitablemente un guiño a la figura de Juan Bautista Alberdi, ¿sí? Alberdi, un hombre de las letras, un hombre del derecho argentino, también es recuperado por Herrera, ¿sí? A ver, lo interesante también es todo el trabajo que da Herrera, todo su trabajo como piensa la historiografía en relación a los sucesos del bloqueo anglo-francés que sufrieron nuestros puertos. Y ahí va a pensar por primera vez la política en términos de bloques. Va a decir, bueno, los colorados fueron correligionarios de los unitarios, los blancos fueron correligionarios de los federales. Y estos últimos, blancos y federales, combatieron con valentía la vuelta de Obligado. Este es el Herrera de mayor rasgos antiimperialistas en relatos históricos, ¿sí? Y con esto va a decir, bueno, la defensa de la integridad de la Cuenca del Plata estuvo de la mano de la Confederación Argentina, como también lo estuvo por parte del Cerro de la Victoria, con lo cual hay un guiño inevitable a la figura de Oribe, hay una recuperación también en esto de la figura de Oribe, ¿sí? Para ir finalizando un poco esto, para ir finalizando esta cuestión del relato histórico, a ver, Herrera va a tener continuadores de su trabajo histórico, ¿sí? Alberto Metol Ferré es uno de estos continuadores. Y también va a haber otros continuadores que, a pesar de no pertenecer a la tradición política de Herrera, comienzan a preocuparse por sus mismos temas historiográficos, es decir, comienzan a preocuparse por Artigas, comienzan a preocuparse por la figura de Rosas, comienzan a preocuparse por la figura de los caudillos en cuanto a construcción de identidad
en el Río de la Plata, y uno de estos va a ser Vivian Trías. Inevitablemente, Herrera es el gran maestro de una generación en términos historiográficos. Y nosotros veníamos trabajando hace unos días, en anteriores ediciones, el tema del semanario Marcha. Y esta beta historiográfica Quijano no la devela, no la trabaja en el semanario Marcha. Quijano va a estar preocupado por la beta política de Herrera, ¿sí? Porque es un discute permanentemente en una lógica política. Quijano va a ser un parricida parcial a partir de la figura de Herrera. Va a tratar de terminar con esa figura política. Pero lo que yo quiero trabajar la semana que viene, en qué medida otros autores que se preocuparon por los mismos temas que Herrera también fueron parricidas con él. Es decir, el relato de Herrera otorga respuestas historiográficas para un determinado momento. Y esas respuestas historiográficas, y también en clave de Quijano, políticas, también tuvieron un techo en determinado momento, ¿sí? Se agotaron. Por eso, otros hombres tomaron su ideario historiográfico, pero lo reformularon, porque encontraron un límite. Yo creo que ese límite está ubicado fundamentalmente en la concepción comarcal y la visión comarcal historiográfica de Herrera. Creo que, ya lo vamos a ver la semana que viene, Metol Ferré amplía un poco más esa mirada, y yo creo que quien va a tener una mirada disruptiva con respecto a esto, a pesar de trabajar los mismos temas, va a ser la obra de Vivian Trías. Eso es todo, Roberto. ¿Te puedo hacer algunas preguntitas que me quedaron en el camino? Sí, sí, sí. ¿Soldado de qué guerra civil fue Herrera? ¿De qué pradera estaba hablando como soldado? Mirá, Herrera es un hombre que pertenece al mundo de la ruralidad, pero ya a partir de su linaje, ¿sí? Herrera participa en los levantamientos de 1897, está cerca también, de alguna manera, de Aparicio Saravia, hay como ciertos vínculos ahí, pero en los levantamientos de 1897 está presente su figura. Voy a pasarte en la semana algunas fotos del Herrera montonero, por así decirlo, del Herrera hombre de campo. Herrera, por ejemplo, no adhiere a los levantamientos contra el gobierno de Terra, ahí ya es un Herrera institucionalizado, ¿sí? Herrera considera que después de 1897 y después de las jornadas de 1904, ya no, la lucha por las armas ya no tiene sentido, ya es el famoso jefe cívico, ¿sí? Yo creo que ya a partir de 1904 ya es leyenda siendo joven, y todavía le quedan 50 años en la política. Es junto a Valle, junto a Valle Ordóñez, el político más importante de los primeros 50 años del siglo XX en la historia uruguaya. No sé si lo vas a tocar la semana que viene, pero ¿cómo fue este episodio de las bases norteamericanas? Sí, bueno, ahí es importante porque yo creo que para mí, a ver, el análisis de Herrera en relación al bloqueo anglo-francés, la recuperación de la participación de Oribe y la participación de Rosas, también le permitió a Herrera construir un relato antiimperial y oponerse desde su lugar a la instalación de las bases. Y también oponerse a la instalación de las bases norteamericanas durante la década del 40, el intento de instalación de bases, en 1940 por parte de los Estados Unidos, pero también oponerse a la doctrina Rodríguez Larreta, ¿sí? Esto un poco lo charlábamos, que fue uno de los últimos acercamientos entre Quijano y Herrera. Y yo creo que también esto, y esto es una hipótesis muy personal, le permitió a Herrera construir algún tipo de filiación y de sensibilidad con la figura de Perón. Yo creo que ahí hay un vínculo, más allá que no lo manifiesta,
entre la figura de Perón y Rosas. Ahí tengamos en cuenta que el revisionismo argentino construye una línea histórica que es San Martín, Rosas y Perón, se dice, el revisionismo de beta nacional. Yo creo que en Herrera hay una recuperación, sin mencionarlo de forma directa, entre la tradición de Rosas y la tradición de Juan Domingo Perón en la década del 40. ¿Tuvieron contacto, tuvieron vínculo epistolar, personal, Perón y Herrera? Hay vínculos, lo vemos si quieren la semana que viene. Digo, de hecho se dice que en la elección del 46 estaría, no hay nada concreto, estaría financiada por la campaña de Herrera, estuvo financiada por Argentina por parte del gobierno de Perón. Eso fue un poco un caballito de batalla que utilizó el Partido Colorado para atemorizar un poco y generar una sensación, esa sensación falsa del peronismo imperialista, ¿no? Pero vamos, si quieren, vamos a trabajar un poco el vínculo Herrera y Perón. El otro tema que me gustó en tu alocución fue esta amenaza pacífica de la penetración cultural argentina. ¿De qué está hablando? Bueno, a ver, todos los países, nuestros países son Uruguay, Argentina, en el marco del centenario, del aniversario de la Revolución de Mayo, hay una producción cultural muy importante, ¿sí? Ricardo Rojas, digo, a ver, es necesario construir el relato cultural de la nacionalidad, ¿sí? Si hace 100 años la construcción fue a través de las armas, ahora es necesario construirlo a través de la generación de un nacionalismo cultural. Y en esos relatos culturales que menciona Herrera, su preocupación está en que ciertos escritores, digo, yo mencioné a Osvaldo Mañasco, Ricardo Rojas, tratan de ya no pensar en términos de la provincia oriental, pero sí mirar con un poco de menosprecio, si vale la palabra, el proceso independentista en clave uruguaya. Es decir, la construcción de la identidad cultural argentina para 1910 es una construcción puramente desde Buenos Aires. Y sabemos siempre el recelo y esa pica histórica entre Buenos Aires y Montevideo. Y Herrera está preocupado por ese relato, ¿sí? Por ese avance cultural que yo creo que Herrera consideraba que el vallismo no podía hacer frente a ese relato cultural. Por eso era necesario otro tipo de relato cultural de la nacionalidad uruguaya. Herrera está pensando en clave de nacionalidad uruguaya. En estos momentos no hay posibilidad de tender puentes entre Argentina y Uruguay. Son relatos culturales muy locales. Eso se va a modificar a partir de 1950. Por eso, mi punto de vista, el límite siempre es fácil hablarlo con los ojos de la historia, es decir, hablarlo con tiempo después, pero yo creo que el límite de Herrera es su excesivo nacionalismo en determinados momentos que no le permite pensar en términos de vinculación a lo largo de la cuenca. ¿Por qué Quijano lo tratás como el parricidio de Herrera? ¿Cuál era su diferencia política con Herrera? Mira, a ver, la figura del parricidio no es algo que lo inventé yo, sino que es algo que es propio de un concepto propio, sobre todo de los estudios en literatura, digo. Y esto sobre todo porque Quijano se piensa un hombre de una nueva generación, ¿sí? Es otra generación. Y esa generación, que Quijano se considera un hombre más moderno, por decirlo de alguna manera, inevitablemente cuando uno se considera hombre o mujer de una generación, tiende a negar todo el relato político precedente, ¿sí? Es necesario refundarse. Digo, la historia cultural, la historia política es a partir de este momento, a partir de esta generación. De hecho, una preocupación de Herrera
no es tanto, según mi punto de vista, los caudillos colorados del siglo XIX, digo, estoy pensando sobre todo en Fructuoso Rivera, no está puesta la preocupación ahí, sino está puesto la preocupación en el relato colorado, en el relato ballista, que significa un quiebre, ¿sí? Los mismos ballistas para Herrera son también parricidas de su tradición colorada. Es decir, yo soy parricida cuando me considero un hombre de una generación que debe hacer tabla rasa con todos los que me precedieron. La historia comienza a partir de mí. ¿Me explico? Está claro, está claro. Te agradezco montones, buenísimo, estuvo buenísimo, Anual. Entonces, nos vemos la semana que viene. La semana que viene seguimos conversando un poquito de esto. Digo, yo creo que la figura de Metol va a complejizar un poco el relato histórico de Herrera, pero yo quiero mostrar también cómo el socialismo uruguayo comienza a nacionalizarse en términos historiográficos a través de Vivian Trías. Pero vamos a hacer alguna mención al vínculo entre Herrera y Perón. ¿Sí? Gracias, Emanuel, hasta la semana que viene. Saludos, abrazo.